Hola de nuevo, soy el pastor Caballero. Ante la pregunta, ¿debemos los cristianos tener algún tipo de vínculo con el Halloween? Lo primero que revisamos en el primer consejo es que estas cosas que pueden tener, y que seguramente lo tienen, conexos con el mundo espiritual, deben experimentarse el mundo espiritual solo en modo Cristo Jesús. Entrar a ese mundo en cualquier tipo de cosa que tenga vínculo con lo espiritual, literatura, películas, cualquier cosa que tenga un trasfondo espiritual, si no se hace con Cristo Jesús, se está haciendo con el ladrón y salteador y será para robar, matar y destruir. Entonces no seas ingenuo, eso no es la parte artística, decorativa que se ve. Detrás de eso hay un trasfondo espiritual oscuro. No debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Hay un trasfondo oscuro. No cometas el error de subestimar y creer que no, eso no es de trascendencia. Eso juguemos con la tabla Ouija por divertirnos un rato. Yo leo el horóscopo ahí como por reírme de lo que dice. No, son cosas que tienen conexión con lo espiritual y con lo espiritual oscuro. No tienen necesidad de practicar de esas cosas. No pertenecen a nuestro reino. Ten cuidado de no subestimarlas, pero también ten cuidado de no sobreestimarlas. Me refiero a que tampoco debemos dedicar ahora, un montón de predicaciones para hablar en contra de Halloween. Yo crecí en un modelo de iglesia cristiana evangélica que realmente se le da demasiado protagonismo al maligno. Recuerdo predicaciones en las que se nombró más veces la palabra diablo que el nombre de Jesús. Recuerdo mucha teología y libros tratando en torno de la figura de Satanás y dándole una rimbombancia y una trascendencia que me parece a mí que esa es la jugada. Si tú lees, por ejemplo, la escritura en Ezequiel capítulo 28, nos describe a un Satanás, dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Nos está hablando de una persona, de un ser deseoso de atención, deseoso de ser observado, de ser mirado, de ser el centro de atención. De hecho, yo creo que todo esto que ocurre a veces de personas haciendo cosas absurdas, poniendo en peligro la vida o haciendo cosas inmorales solo por tener likes o por tener atención, creo que es una influencia de un espíritu maligno. Cuando alguien expone su vida por allá por hacer un video peligroso solo para lograr aceptación. La psicología nos cuenta de niños que inclusive se comportan mal para ser castigados físicamente por sus padres, para experimentar el contacto de los padres. O sea, una sed, una necesidad de atención que se origina en el corazón mismo de un ser necesitado de atención, que es lo que estoy haciéndole un psicoanálisis al diablo, ¿no? Pero lo que nos muestra la Biblia es de un ser muy, muy necesitado de atención, de ser el centro de atención. Entonces, cuando le jugamos a su juego, estamos cayendo en trampa, estamos dándole demasiada atención, cuando realmente la Biblia nos llama es a resistirlo y que de aburrimiento se vaya, ¿sí? O sea, de ignorarlo al punto que nos deje en paz. Si tú miras, fue la actitud de Jesús. Su vida era en torno del Evangelio y de las conductas de las personas, más que de la obra misma del enemigo. Hay muchas más confrontaciones de Jesús hacia la conducta de los fariseos religiosos que a las obras mismas del maligno. Tal vez una buena clave sería no darle demasiada trascendencia al tema, no subestimarlo como vimos en el primer consejo, pero tampoco sobreestimarlo. De hecho, contándote algunas experiencias, alguien se acercó alguna vez para contarme y pedirme orientación y me decía, pastor, yo en una parte de mi casa me siento a hacer el devocional, abro la Biblia para leer y cuando abro la Biblia, debajo de la escalera hay una sombra en forma de una mano que aparece ahí, se mueve por la pared detrás de mi escalera y estaba muy preocupada la persona. Me dijo, pastor, dígame qué hago. Y mi respuesta fue, ponga un bombillo. Si usted pone ahí una lámpara, entonces va a haber luz y como hay luz, pues no se ve la sombra. Y la persona, pues muy sorprendida y de pronto defraudada de mi respuesta tan poco espiritual, me dijo, pero entonces la sombra va a estar ahí. Le dije, sí, pero es una sombra en la pared, ¿qué le va a hacer? Va a salir ahí, pues, si no le hace nada, no lo molesta, usted no lo moleste. Como tal vez llamándonos un poquitico a no caer en ese estilo de sobredimensionar y darle tanta excesiva atención a un enemigo que le gusta
la sensación, el espectáculo, el show, que podríamos llamarlo como el creador y el inventor de los shows, del drama, de las grandes cosas, para llamar las luces hacia él. De hecho se llama Luzbel, para ser centro de atención, y tal vez más bien ser un poco más objetivos y no caer a un extremo de volverlo, somos una iglesia que tiene como propósito en esta tierra luchar contra Halloween. Y más bien una iglesia que no quiere tener relación con esas cosas oscuras, que las experiencias espirituales las tenemos a través de Jesús, y que este es un asunto de más o menos que fácilmente pasa más bien inadvertido. Cuando era adolescente, un fervoroso cristiano adolescente, un poco extremista, necesario para el momento, ocurría que yo llegaba a algún lugar, a una cafetería, y compraba algo de comer o compraba algo que necesitaba, y usaba mucho poner unas figuras de un hombre obeso, gordo, sentado, que se supone que era Buda, negro, y lo ponían en las tiendas y en las cafeterías, y había algo en mí de un rechazo hacia esa imagen, que yo volteaba y lo miraba y sentía ese rechazo, y era tan grande que yo tenía que dejar lo que estaba comiendo, pagar la cuenta e irme. Me ocurrió muchas veces, y por alguna razón, tristemente, yo lo veía después de que ya había empezado a comer, porque si lo viera antes, pues no pagaba, o no entraba a ese lugar. Pero después de que había empezado a comer, me tocaba pagar, irme, pero era como mi celo de no participar con cosas que tuvieran que ver con ídolos. 1 Corintios 8:4, ¿sabes qué dice 1 Corintios 8:4? Dice que hablar de estas cosas y comidas, dice, un ídolo sabemos que nada es, nada es. En ese mismo lugar en el que yo perdía mi dinero y mi tiempo y pasaba un mal rato porque esa alcancía negra en forma de un hombre obeso me hacía salir huyendo, en ese mismo lugar llegaba una persona no cristiana que entraba, compraba, comía, disfrutaba y se iba sin ningún problema, como si el blindaje de él fuera más fuerte que el mío, como si la inmunidad de él fuera mayor que la mía. ¿Qué estaba pasando yo? Tenía tanto poder esa figurita tan desagradable, tenía tanto poder. Yo no la tendría en mi casa y nadie la debe tener si es creyente, pero tenía tanto poder en una tienda de personas no conocedoras de Dios, en un almacén o en una cafetería, tenía tanto poder como para quitarme mi tiempo, mi dinero y dañarme el día. ¿Y por qué al otro no le dañaba el día ni le quitaba el dinero? Tenía el poder que yo le estaba dando. Ese era el poder que tenía. Tenía que caminar yo varias cuadras para tomar el bus en un parque, y pasaba frente a una esquina donde había una señora que era bruja y leía las cartas y hacía hechizos y cosas por el estilo. Y yo no pisaba el andén, nunca pisaba la parte del camino, la vereda, dicen en otros países. Bajaba al asfalto, bajaba hasta la vía de los vehículos y pasaba por ahí para no tocar la vereda o el andén frente a la casa de la bruja. A veces iba con compañeros de la universidad y no les expliqué nunca, pero ellos veían que yo me bajaba hasta allá arriesgándome a ser atropellado por un vehículo, y más adelante volvía a incorporarme a la vereda o al andén para no tocar el frente de la vereda de la bruja. ¿Tanto poder tenía ese andén? ¿Qué poder tenía ese Buda? ¿Qué poder tenía ese andén? El poder que yo les otorgaba finalmente. Porque venía otra persona no cristiana, tranquilo, y pasaba por el andén, pasaba derecho y no pasaba nada. En mi celo, malinterpretado y mal manifestado, estaba otorgándoles un poder que no tenían. Tenían una capacidad que yo les estaba concediendo para afectarme a mí, para hacerme daño a mí. La escritura de Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Sabes que lo que debía pasar, en vez de que yo tuviera que bajarme hasta el asfalto y caminar en medio del tráfico y retomar la vereda más adelante, lo que debía pasar es que yo debía caminar por ese andén con la seguridad y tranquilidad de que Dios está conmigo, y que si estaban haciendo un hechizo o algún conjuro allá adentro, se les dañara todo y dijeran, seguro ya pasó por aquí el cristiano ese que siempre nos daña nuestras hechicerías, con solo la presencia de un creyente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero a veces le otorgamos a las cosas más importancia y poder del que tienen. Viene el primer consejo, les decía, cuidado con subestimarlo y no darse cuenta que eso tiene realmente un trasfondo espiritual dañino. Pero déjame darte el consejo que equilibra esto. Cuidado con sobreestimarlo y darle una dimensión que no la tiene. Finalmente, ¿qué poder llega a tener el que tú le otorgues? Si tú crees que si tu hijo, al ponerse un disfraz de Iron Man, o de Spider-Man, o de campesino, o de robot, o de un conejito, o de un oso, si tú crees que tu hijo con eso va a perder la salvación que costó la muerte de Cristo en la cruz,
pues revisa tú mismo si de pronto no le estás dando mucha trascendencia. No estoy diciendo que lo hagas o no lo hagas, estoy pidiéndote que lo revises. Estoy diciendo que si tú le dices, regañas a un chico porque está haciendo esto con el permiso de su papá, pues el hijo no está pecando porque el papá le dio permiso. Tú sí estás pecando porque estás violentando la autoridad que hay sobre ese niño, que es la autoridad del papá. Y si vas a meter un hogar en crisis porque la esposa cristiana o los niños cristianos o los hijos que crecen con tantas restricciones, y tú le vas a sumar una más, no te estoy diciendo qué hacer o qué no hacer, solamente te pido, no vayas a subestimar una celebración como esta, pero no vayas a sobreestimarla tampoco y otorgarle más poder que el que realmente tiene. Pero para que finalmente entiendas todo, no te pierdas la tercera parte de este consejo. Sería bueno que te suscribieras a nuestro canal para que puedas recibir los consejos completos. Es una alegría compartir contigo y vamos a completar esta idea muy pronto. Dios te bendiga. Soy el Pastor Caballero.